Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a un tema más sobre lo que es la hermenéutica bíblica. En la segunda parte, este es el segundo tema que vamos a desarrollar y lleva por subtítulo el tema de la cultura y la familia. Este tema para nosotros es de gran importancia, especialmente para las personas que van a leer las Sagradas Escrituras y estudiarlas a fondo. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Y una cosa es leerla y aceptar las situaciones literalistas o literales, y otra cosa es escudriñar las Escrituras tal y como el Señor nos lo hizo saber a nosotros que debíamos de hacerlo. Hubo en aquel tiempo muchas escuelas de pensamiento dentro de los rabinos y posteriormente encontramos también diferentes tipos de análisis de la Biblia desde la perspectiva católico-romana. Ellos aceptan ciertos hechos y ciertas partes doctrinales a las cuales consideran dogmas. La palabra dogma significa palabra autoritativa, quiere decir bajó de la autoridad máxima de la Iglesia y fue aceptada de esa manera, por eso se llaman los dogmas católicos. También existen los dogmas católicos de la Iglesia ortodoxa griega, que ellos siguen su tradición también y son incuestionables, los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana y los dogmas de la Iglesia Católica Ortodoxa griega, y también el lado del sector protestante ha tenido algunos dogmas que han sido aceptados a través de la historia, como también a través de la historia se van construyendo otros tipos de dogmas y a veces dentro del mismo pueblo evangélico se aceptan, otros los rechazan, en fin, eso es lo que ha sucedido. Pero para la persona que quiere estudiar las Escrituras, no siguiendo los dogmas simplemente por seguirlos, sino para la persona que quiere estudiar las Escrituras, es que ha sido diseñado este curso. Lógicamente usted podrá llamar a los teléfonos que les hemos estado dando en pantalla y usted podrá solicitar este DVD, este programa, para continuar estudiando las Escrituras y seguir los ejemplos que nosotros le damos. Finalmente vamos a estar haciendo preguntas que usted puede contestarlas y enviarlas a vuelta de correo para darle un reconocimiento sobre este curso que usted ha estado llevando por la televisión. En esta ocasión, cultura y familia es lo que nos va a ocupar este tiempo que nos queda para estar estudiando la palabra de Dios. Cultura y familia. Uno se pregunta, ¿por qué existía la poligamia y era aceptada como familia, como conducta, como forma organizacional de reproducción? ¿Por qué era aceptada la poligamia en la Biblia? ¿Por qué una mujer tiene que parir sobre las piernas de la otra para que el niño sea aceptado dentro del núcleo familiar cuando la verdadera esposa era estéril? ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Por qué se permitían muchas cosas en la Biblia cuando nosotros las leemos y entonces uno dice, bueno, la hermenéutica me ha permitido a mí que debo de estudiar la cultura tan transformante y evolutiva que se fue dando en el Antiguo Testamento hasta que llegamos a los mandamientos, hasta que llegamos a la educación que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos dentro de los conceptos de familia? Entonces, nosotros debemos de entender todo esto y para eso es necesario analizar dentro del campo de la hermenéutica, que es la interpretación de la palabra de Dios. Dentro de ese campo tenemos que estar bien claro qué era cultura, qué se hacía por cultura. Y es un tremendo error querer aplicar a la vida nuestra aspectos que eran meramente culturales de aquel tiempo. Entonces hay que tener cuidado con todas estas situaciones, especialmente para los que dirigen iglesias, para los que son siervos de Dios, tienen que tener bien claro qué era cultura. Y cuando el mandamiento de Dios bajaba en medio de la cultura de aquel pueblo, uno tiene que estudiar eso. ¿Cuándo fue que bajó ese mandamiento? ¿En qué circunstancias se dio ese mandamiento? ¿Qué habremos de seguir? ¿El mandamiento o los aspectos culturales?
Si bien es cierto, existía la familia monogámica, también existía en aquel tiempo la familia poligámica. Y en este caso se daba como el ejemplo de Abraham, que él era el patriarca y tenía personas que nacían dentro de su grupo, y hasta la Biblia nos dice que tenía más de 300 hombres de guerra dentro del grupo que estaban con él. Entonces, ¿cómo este hombre va apareciendo en la historia? ¿Desde dónde viene él? Él viene de Ur, de los caldeos, en la Mesopotamia. Entonces él viene con las costumbres de su tiempo, con las costumbres de su época, y él viene arrastrando, por así decirlo, la cultura de Mesopotamia, la cultura de Ur. Eso es lo que él viene trayendo. Así es que no hay que perder de vista esa situación. Se aceptaba la poligamia, especialmente por los jeques y especialmente por aquellos que eran ricos y podían sostener todo un grupo familiar grande. La poligamia consiste en un hombre con muchas mujeres. Y existían también dos palabras muy interesantes en aquel tiempo, que era la poliandria y la poliginesia. La poliandria significaba que era una mujer que podía tener varios hombres, y ella era la matriarca, era la que dirigía, por así decirlo, el destino de su tribu o de su clan. Y la poliginesia era cuando el hombre podía tener varias mujeres y él era el que dominaba, él era el que dirigía y él era el que tomaba las decisiones dentro de la tribu o dentro del clan. También dentro de lo que nosotros llamamos estos grupos de la poligamia, existían ciertas tradiciones que quiero compartir con ustedes que se daban en aquel tiempo. Por ejemplo, el hermanazgo, que consiste en el derecho de contraer matrimonio con las hermanas menores de la primera esposa. Así es que el hombre, el jeque, podía casarse no solamente con esta primera mujer, sino también con las hermanas menores, como vino a suceder con el caso de Jacob. Así es que este trabajó por esta mujer 7 años y 7 años más por la que él amaba. Eso se hacía antes, eso era aspecto de aquella cultura, no quiere decir que se va a hacer ahora. El error grande de muchos líderes que predican, y lo vemos nosotros en América Latina y en muchos otros lados, es que no interpretan la Biblia, la agarran literalmente y dicen, no, pues que como aquel hombre se casó con la mujer y con su hermana, pues yo también lo voy a hacer. Eso es un gravísimo error, es un fatal error, agarrar aspectos de la cultura y quererlos usar como un pretexto en nuestros tiempos para nuestras acciones. Así es que no podemos continuar con la tradición del hermanazgo dentro de lo que existía como cultura, la poligamia. Luego también se da el levirato, que consiste en que el hombre se puede casar con la viuda de su hermano. Quiere decir, su hermano se murió y esta mujer quedó viuda, no va a quedar sola, sino como hermano que soy, tengo que traerla como mi esposa también. Por eso aquellos saduceos querían envolver a Jesús y decirle, mira, si una mujer tiene su marido y su marido se muere, y entonces se casa con su hermano y este se muere, hasta que se mueren los 7 hermanos en el cielo, ¿de quién será esta mujer la esposa? Y entonces Jesús sabiamente les contesta que en el cielo todos serán como ángeles y no se darán en casamiento. Vemos nosotros ahí que eso era el levirato, una cuestión cultural en aquel tiempo que no podemos en nuestros tiempos tomarla de esa manera. Así es que existía el hermanazgo y existía el levirato y también existía el sororato, que consistía en el derecho del marido de casarse o de unirse o casarse con otra mujer cuando la mujer de él era estéril. Por eso vemos nosotros a Agar y por eso vemos la situación de Sara. Sara era estéril y entonces la otra mujer es tomada como mujer de Abraham, la embaraza y luego al dar a luz tiene que hacerlo en las piernas de Sara para que este niño sea adoptado como hijo de esta pareja. El sororato era aceptado en aquel tiempo. Si la mujer era estéril, pues vamos a buscar a alguien para que me dé a luz, y mantenía a esa persona relaciones sexuales con aquella esclava.
Eso era en aquel tiempo, era un aspecto cultural, y esos aspectos culturales, como lo repito, no pueden ser aplicados a la vida nuestra, o como lo que pasó con aquellas mujeres que al padre no tener más varones, entonces ellas decidieron acostarse con él. Era una situación que nosotros podríamos decir inaceptable, pero que eso era cultura. En aquel tiempo se decía, la mujer no puede vestir ropa del varón, ni el varón ropa de la mujer. Cuando yo estaba joven, bastante joven, iba a una iglesia y observé que alguien decía, mira, fulana vino en pantalones a la iglesia y no puede venir en pantalones a la iglesia, porque está escrito en la Biblia que la mujer no se puede poner la ropa del varón. Y entonces eso generó toda una controversia, y yo dije, ¿dónde dice eso en la Biblia? Comencé a estudiar las escrituras y me voy dando cuenta que ese era un aspecto cultural, el cual la iglesia lo estaba introduciendo como un mandamiento. Era cultura de aquel tiempo. Los dos usaban en aquel tiempo ropa, así por decir así, batones. La ropa del hombre era de un cierto grosor también y llegaba hasta sus rodillas, pero la ropa de la mujer hasta el suelo. Así es que si ellos hacían un intercambio de ropa, esto era malo ante los ojos de Dios, pues lo que estaba manifestando era ya algún tipo de desviaciones sexuales en ese caso. Así es que la persona que hablaba de pantalones lo que estaba haciendo era transculturizar. Acuérdese que cultura es todo lo que el hombre y la mujer hace en sociedad.